El día de hoy, eh, cuando me gustaría comentarles que cuando yo iba a la universidad, hubo un tiempo donde estaba yo tomando clases y sentía ganas de salirme corriendo porque me llegaban crisis de ansiedad. Me sentía muy ansioso, quería correr, me sentía desesperado. No sabía por qué, no había una razón, pero de repente tenía esas crisis, ¿verdad? Me sentía desesperanzado, veía hacia el futuro, me ponía a llorar porque no veía futuro, no me veía con un futuro, me sentía muy mal, ¿verdad? Me costaba mucho trabajo concentrarme. Estaba atravesando un tiempo difícil en la universidad. Y en un tiempo de la universidad, recuerdo que comencé a ver unos dibujos animados. Y cuando yo estaba viendo esa serie de dibujos animados como japonesa, recuerdo que me perdía y como que quería seguir viendo y quería seguir viendo. No me había dado cuenta que estaba yo deprimido. Estaba atravesando por una depresión y no me di cuenta de ese tiempo. No sabía que estaba yo deprimido y no se lo comenté a nadie, no tenía la confianza. Quizá me daba pena, no tenía quizá una persona con quien platicar este tipo de situaciones. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la depresión. Ustedes saben que estamos en una serie de prédicas que el tema de la serie se llama Mente en Paz. Hemos hablado de otras cosas, de la ansiedad. Hoy vamos a hablar de la depresión. Y ustedes saben que es uno de los males emocionales de nuestra época, ¿verdad? Estamos atravesando una pandemia, pero de personas que viven con depresión. Y quizá tú conozcas a alguien que tú lo ves, o a lo mejor lo ves al espejo todos los días, y tú lo ves y lo ves muy bien, lo ves sonriente, pero por dentro está atravesando una depresión muy fuerte. Ya no quiere vivir, ya no hay razón para levantarse, le cuesta mucho trabajo levantarse. Tú lo ves sonriendo y contento y feliz, pero no sabes cómo le costó trabajo levantarse ese día de la cama. No hay razón para seguir adelante. Se siente mal, ¿verdad? Desesperanzado, quizá vacío, temeroso, solo, batallando durante años quizá con una situación, ya no hablando de días, sino quizá hasta de años, con una situación de depresión crónica, a veces llegando hasta tener pensamientos suicidas, ¿verdad? Entonces, pues la depresión no es solamente una cuestión de tristeza, tengo algo de tristeza, no, es más que eso, ¿verdad? Desaliento, sentir un vacío constante, es como no tener ningún sentimiento, es una situación complicada, no tener motivación, perdiste toda la esperanza, ya no hay una razón, ya no hay una motivación. Y sabes, lo triste es que muchas veces la iglesia de Cristo, el lugar donde debería ser un lugar donde pudieras tú compartir cómo te sientes y ser transparente y poder decir lo que hay en tu corazón, en muchas ocasiones es un lugar donde se tacha eso de manera negativa. ¿Y cómo es posible? Y nada más te dicen: ¿cómo es posible que te sientas así? No, tú échale ganas, busca a Dios, es que hace falta orar, necesitas leer más la palabra de Dios, acércate más a Dios, seguramente estás mal, estás en pecado, ¿qué pasa contigo? No está bien que estés sintiendo eso. Y en lugar de tener esa confianza, de poderte abrir y de poder ser transparente, porque ¿cuántos saben que Dios quiere que nosotros seamos transparentes? ¿Cuántos saben que los que estamos aquí, ninguno de los que estamos aquí tenemos la vida perfecta? O alguien tiene la vida perfecta, porque yo no la tengo, ¿verdad? Todos, hay situaciones en nuestra vida que quisiéramos mejorar, ¿verdad? Hay situaciones en nuestra vida, y si somos transparentes podemos decir: sí, quizá yo conozco a alguien, o en mi casa hay alguien que está atravesando una temporada de depresión, o todos los días yo veo a esa persona en el espejo, soy yo estoy atravesando un tiempo de depresión, una situación complicada, ¿verdad? Y cuando alguien te dice: es que estoy atravesando un tiempo difícil, o más bien me duele el estómago, por ejemplo, me duele mucho el estómago, y a lo mejor tú le das un consejo y le dices: mira, yo me tomé esto, que realmente no es lo mejor. Lo mejor es, primero lo que tenemos que hacer es: voy a orar por ti, vamos a clamar a Dios y Dios te puede sanar. Oramos por la persona y ¿sabes qué? Me sigo sintiendo mal, ok, ve con el médico. Si tiene una situación, ve con el médico. Si alguien se rompe un hueso, ¿qué le decimos? Pues ve con el traumatólogo. Pero si alguien tiene un problema emocional, muchas veces le decimos: no, ¿qué pasó? Échale ganas.
tú puedes, eso está mal, ¿no? Confía en el Señor. Y nada más nos quedamos en eso. Y quizá esa persona lo que necesita es a una persona, un profesional de la salud que le ayude, o un buen consejo, o una terapia, o diferentes situaciones, ¿verdad? Vamos a ver que hay diferentes causas. Y mira, el versículo que te voy a leer de la palabra de Dios, cuando tú lo escuches, quizá este versículo tú te sientas identificado con él y tú digas, sí es cierto, la primera parte. Pero la segunda parte tú digas, no, eso se me hace muy simplista, como que no, hasta te puede molestar, llegar a molestar. Y fíjate lo que dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón, el hijo del rey David. Y Proverbios capítulo 12, versículo 25 dice, la primera parte: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Cuando estás ansioso, pero no solamente, sabemos que no solamente ansiedad, a veces el miedo, la preocupación, el estrés causan depresión y a veces nos sentimos deprimidos. Dice este versículo, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Y en la siguiente parte dice, pero la buena palabra lo alegra. La buena palabra lo alegra. Fíjate qué tan importante es la palabra. Ahora, quizá esto digas, ay, no, es que no es tan sencillo, no es tan fácil como que una buena palabra y ya con eso se me quita la depresión. Y bueno, nada más quiero recordarte que el día de hoy vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. Y dice la palabra de Dios que es viva y es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Y Dios puede hacer un milagro sobrenatural en nuestra vida. Ahora, mi oración es que esta palabra traiga bendición a tu vida. Y si estás atravesando un momento difícil de depresión, porque ninguno de los que estamos aquí nos escapamos, no puedes decir, ay, yo me siento muy bien y me siento muy espiritual porque yo no estoy atravesando una depresión. ¿Sabes? La depresión no discrimina. Cualquier persona puede entrar en un periodo de depresión, puede caer en la depresión. Cualquier persona, no importa qué tan buena o qué tan espiritual seas, tú puedes caer en una etapa de depresión. Ahora, una buena palabra puede traer sanidad y la palabra de Dios así lo dice, ¿verdad? En nuestra boca está el poder para dar vida y para dar muerte. Entonces, es cierto que la depresión es un problema muy complejo y el tema del día de hoy se llama dos verdades, una esperanza. Dos verdades, una esperanza. Cuando estamos batallando con la depresión, ¿qué tenemos que hacer cuando tú estás batallando con la depresión? Y bueno, como te decía, es un problema complejo y no es algo que se pueda resolver instantáneamente, pero vamos a ver que hay diferentes causas, ¿verdad? Yo les he comentado desde un inicio, desde que comencé esta serie, yo no soy un experto en la salud mental, pero he estado investigando, he preguntado a expertos, he estado leyendo mucho al respecto y de acuerdo con los expertos hay básicamente 4 causas fundamentales de la depresión. La primera causa pueden ser causas biológicas. Quizá hay alguna disfunción, ¿verdad? Desbalance químico en tu cuerpo, en tu mente y por eso estás atravesando una situación de depresión. Puede haber un dolor crónico que te lleva a la depresión también. Un déficit nutricional. Hay algunas cosas que no estás, tu alimentación quizá debas cambiarla. Te hacen falta ciertos nutrientes y por eso te has sentido deprimido. O cambios hormonales. A veces los cambios hormonales nos llevan a la depresión. Hay ciertos cambios, como por ejemplo las mamás que acaban de tener un bebé, que pueden caer en una depresión postparto y las hormonas están todas hechas locas y hay una situación hormonal muy complicada y tienes sentimientos inusuales. Es algo normal, son causas biológicas, ¿verdad? Quizá no estás durmiendo bien, no sé si a ti te pase, pero en mi caso, si yo no duermo bien, yo me enojo, me deprimo, me siento muy mal, necesito yo dormir, ¿verdad? A lo mejor te hace falta dormir bien, ya apagarle al Netflix, apagar la televisión, dejar las redes sociales y dormir más. Quizá por eso has caído en depresión. O necesitas hacer ejercicio, necesitas moverte más y por eso es que estás deprimido. O exponerte al sol. ¿Sabían que la importancia de estar expuestos al sol? Hace tiempo que tuve un problema de vértigo, fui con una especialista y la especialista me decía, mira, de entrada necesito que tomes vitamina D, porque todas las personas en nuestro medio, todas las personas ya a nivel mundial la gran mayoría tiene déficit de vitamina D, porque no pasamos tiempo en el sol.
estamos encerrados, estamos en el trabajo, estamos en la casa, no dedicamos tiempo para, ya casi no caminamos expuestos al sol. Entonces quizá es una situación así, ¿verdad? Pueden ser causas biológicas, pueden ser también causas relacionales por las cuales tú tengas depresión, ¿verdad? Una causa relacional. Quizás estás teniendo problemas con un hijo, o problemas matrimoniales, o algún problema con algún ser querido, ¿verdad? Y eso puede traer depresión. Estás atravesando un divorcio, atravesaste un divorcio, estás siendo rechazado, o desde la pandemia quizás te aislaste, te acostumbraste a estar solo, a no estar con las personas. Ahora, en lugar de reunirte, y cuando tienes oportunidad, ¿verdad? Yo entiendo que hay algunas personas que por salud no se pueden reunir, pero quizá te puedes reunir y sigues todavía solamente escuchando en línea o viendo en línea la predicación, cuando pudieras estar teniendo contacto. El contacto físico es muy importante, los abrazos, el poder platicar es muy importante. Eso causa también depresión. Pueden ser causas circunstanciales también por la depresión, ¿verdad? Quizá perdiste un ser querido. Toda pérdida nos causa depresión. Cuando perdiste un ser querido, perdiste el trabajo, perdiste unos amigos, hubo una pérdida, eso te causa depresión. O a lo mejor algo muy bueno, como por ejemplo te jubilaste y dijiste: ahora sí voy a vivir la vida que siempre he querido, y ahora sí voy a poder hacer lo que siempre he querido, y de repente te sientes sin propósito, sin razón, te sientes mal y te deprimes, ¿verdad? Entonces hay muchas causas. Ahora, también pueden ser causas, ya vimos, causas biológicas, relacionales, circunstanciales, pero también pueden ser causas espirituales. La palabra del Señor dice que no tenemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos una lucha espiritual, y quizá esa situación que tú estás viviendo es una situación también espiritual. ¿Cuáles son las causas? Tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Y buscar la razón, ¿verdad? Ahora, como te decía, no soy un profesional de la salud, pero como pastor te voy a hablar de manera o desde una perspectiva espiritual. Porque para salir muchas veces de la depresión necesitamos no solamente al médico, sino necesitamos al psicólogo, quizás necesitamos al nutricionista, necesitamos al pastor, necesitamos al amigo, necesitamos diferentes tipos de apoyos, diferentes tipos de ayudas para poder salir de una situación así. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice de un hombre que era un hombre de Dios. El profeta era un profeta, un siervo de Dios. Dios le hablaba, y a través de este hombre Dios hablaba a las personas. Entonces estamos hablando de un hombre, de un buen hombre, de un profeta de Dios llamado Jeremías. Y él escribió un libro. ¿Saben cómo se llamó este libro del que les voy a hablar el día de hoy? Un libro que está en la palabra de Dios. Además de haber escrito el libro llamado Jeremías, hay otro libro que se llama Lamentaciones. Nada más el nombrecito, imagínate el nombre. Quizá no lo sabías, pero en la Biblia es un compendio de libros. Hay un libro que se llama Lamentaciones. Bueno, ese libro fue escrito por un hombre llamado Jeremías, un hombre de Dios. Pero Jeremías atravesó una temporada de depresión muy profunda, y no era para menos, porque te voy a dar el contexto. ¿Por qué fue que él estaba tan deprimido? Bueno, él vio cuando el templo hecho por el rey Salomón, que era algo magnificente, algo muy hermoso, fue destruido por los babilonios en el año 587. Era algo maravilloso, algo esplendoroso. Los judíos, por supuesto, que apreciaban mucho ese templo, el templo hecho por Salomón, y estuvo de pie durante unos 400 años, pero llegaron los babilonios en el 587 y lo destruyeron por completo. Lo destruyeron. Y entonces lo más seguro es que él vio cómo mataron a sus familiares, llevaron a sus amigos deportados a Babilonia. Hubo una devastación, destruida su ciudad. Y él estaba atravesando una temporada muy difícil de dolor, de depresión. Muchas de las personas, te digo, se los llevaron deportados. Y no sé si tú has visto ahora estos videos ahorita con toda la situación que hay en Estados Unidos y las deportaciones. Estaba yo viendo el video de un negrito, no sé si tú lo viste, de un negrito que dice que estaba en la escuela con todos los papás, estaban en una graduación, y de repente llegaron los agentes, se llevaron a los papás, dejaron ahí a los niños y se llevaron a los papás deportados. Y este negrito estaba llorando, y es que cómo es posible, y qué tanta inhumanidad y todo esto, ¿verdad? Y estaba este hombre llorando, y me pongo a pensar
que eso no es nada comparado a lo que vio Jeremías, porque no solamente se los estaban llevando deportados, hubo muchos muertos, hubo una situación muy difícil. Entonces imagínate cómo estaba Jeremías. Bueno, este es el contexto de lo que vamos a leer el día de hoy. Cómo este hombre de Dios, era un hombre de Dios, pero atravesó una circunstancia tan difícil, que fíjate las palabras que él utiliza para hablar de cómo él se sentía. Y quizá, si tú eres de los pocos, que no creo, ¿verdad?, que nunca hayas atravesado un momento de depresión, ve cómo él habla de la depresión que él estaba atravesando en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Fíjate lo que dice. Está hablando el profeta Jeremías. Dice: yo soy el que he experimentado el sufrimiento bajo los golpes de la furia del Señor. Él sentía que quien lo estaba golpeando era Dios mismo. Me ha llevado a regiones oscuras, porque cuando estás atravesando una depresión te sientes en el pozo, te sientes en un lugar oscuro, ¿verdad? Te sientes mal. Dice: me ha hecho andar por caminos sin luz. No hay luz, no veo la luz, no veo cómo salir de este hoyo, de esta oscuridad. No veo cómo salir adelante. Dice, sigue diciendo: me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas, como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. ¿Cuántas personas dicen: ya no aguanto esta depresión, ya quiero sentirme mejor, y sigo atado a esta depresión, ¿verdad? Dice: me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Y quizá es tu situación, ¿verdad? Has pedido y le has pedido a Dios: Dios, ayúdame, líbrame de esto, ya no puedo, me siento mal. Él estaba clamando a Dios y dice: no me escucha, pero Dios no escucha mi oración. Me arrebató la paz. Te sientes sin paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo: mi esplendor ha desaparecido. Mi esplendor, lo bueno que yo tenía, las cosas buenas ya las perdí. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. O sea, cuando te sientes deprimido, pierdes toda esperanza. Ya no ves un mañana, todo se vuelve oscuro, ya no hay razón de vivir. ¿Para qué levantarse? ¿Para qué levantarse al siguiente día? Así se sentía este hombre. Y dice: recuerdo mi tristeza y soledad y mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Desanimado, el ánimo se me viene abajo. ¿Para qué seguir? ¿Para qué continuar? Quizá, ¿para qué continuar en esta vida? ¿Verdad? Entonces, el día de hoy quiero que veamos estas dos verdades. Vamos a hablar de dos verdades. Cuando estás batallando con la depresión, contra la depresión, hay dos verdades que tú tienes que recordar. Dice este versículo: me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Este hombre era un hombre de Dios. No era una mala persona, era un hombre de Dios, un siervo de Dios, pero se sentía mal. Como quizá en algún momento tú te has sentido, o te estás sintiendo, o conoces a alguien, o el primo de tu amigo quizás se siente así, ¿verdad? Te sientes mal. Entonces, mira, esta es una verdad que tienes que recordar. Primero, la primera verdad: tus emociones son válidas. Tus emociones son válidas. Está bien que te sientas así. Está bien que te sientas así. Tus emociones son reales, tus emociones son válidas, son reales. Perdiste la esperanza, te deprimiste, quizá ya oraste o leíste la palabra, buscaste a Dios, clamaste, pero te sigues sintiendo así. Tus emociones, déjame decirte, querida familia, tus emociones son válidas. Es válido, es bueno que le demos espacio a esas emociones cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos mal. Y la segunda verdad que quiero que veamos el día de hoy es que en ese tiempo puede parecer que ya no hay esperanza. Pierdes toda esperanza. Dices: ya busqué aquí, ya busqué allá, ya no veo manera, ya no veo la solución. Se pierde toda esperanza. Se pierde toda esperanza. Ahora déjame decirte algo importante, y esto es bien importante. Esto que te acabo de decir es verdad, pero son verdades, estas dos verdades son realidad, pero están incompletas. Son verdades incompletas. Y te voy a decir por qué. Porque es cierto, está bien sentirse así, pero no te quedes ahí. Está bien sentirse así, pero no te quedes ahí. Dile a tu vecino: está bien sentirse así. Dile por favor: está bien sentirse así, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. Tus emociones son válidas, son reales, pero no son permanentes, no son para siempre. Yo les hablé de cómo me sentí una temporada en la universidad, pero no me quedé ahí, gracias a Dios. Estoy seguro que tú has atravesado tiempos de depresión, pero está bien que te sientas así, pero no te quedes ahí.
Tus emociones son reales, son válidas, pero no son permanentes. No te quedes ahí. Y la segunda verdad para recordar es esta, completa. Puede parecer que ya no hay esperanza, pero con Dios siempre hay esperanza. Con Dios siempre hay esperanza. Para Dios no hay nada imposible. No pierdas la esperanza. Con Dios siempre hay esperanza. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mira, cuando estás herido, no sabes a dónde voltear, no sabes qué hacer, sientes que ya has hecho de todo y no puedes salir de ese hoyo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Y mira, un experto te diría, mira, lo primero que tienes que hacer es reconocer lo que sientes. Si llegas con un doctor y te pregunta, bueno, ¿y qué es lo que tiene? No, yo me siento bien. Bueno, ¿y qué haces aquí entonces, no? Lo primero que uno tiene que hacer es reconocer. Reconoce lo que sientes. Deja de decir todo el tiempo en victoria, me siento bien, me siento sin problema, cuando realmente te estás sintiendo mal. Cuando hay algo que no está bien, reconócelo. Y no solamente reconócelo, ponle un nombre. Ponle un nombre. Me siento deprimido, me siento angustiado, me siento temeroso. Esto se le conoce como un etiquetado emocional. Y hay personas que solamente sienten que o estoy enojado o tengo hambre. Es lo único que conocen de emociones. Es que tengo hambre, es que estoy enojado. Y solamente, pero sabes, hay muchas cosas que hay en nosotros. Y muchas veces, y más como hombres, ¿verdad? Nada más tengo hambre, estoy enojado. Y no, hay muchas cosas que podemos sentir, ¿verdad? Me siento desesperanzado. ¿Cuántos has sentido sin esperanzas? Levanta tu mano para que se den cuenta que no eres el único. Mira, ¿cuántos se han sentido enojados? No te hagas, todos los que estamos aquí nos hemos sentido enojados, ¿verdad? Enojados, heridos. ¿Te has sentido molesto? ¿Te has sentido traicionado? ¿Te has sentido traicionado alguna vez? Yo sí. Vacío, solo, inútil, ¿verdad? Decepcionado, incomprendido, inseguro, abrumado, culpable, con vergüenza, sucio, agotado, con miedo. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Un montón de emociones. Y necesitamos llamarlas así como son. Me siento angustiado, me siento inútil, me siento incomprendido. Eso es lo que estoy sintiendo, por eso me siento así. Y por eso quizás la única reacción que tengo es el enojo. Pero ¿por qué estoy enojado? Quizá hay todo esto. Me he sentido incomprendido, me siento traicionado, me siento herido, me siento dañado. Tantas cosas, ¿verdad? Y bueno, hablando de los temores, ¿cuántos de aquí le tienen miedo a las arañas? A ver, levanta tu mano. ¿Ninguno le tiene miedo a las arañas? Wow, acá, sí. Bueno, acá hay más personas sinceras, yo creo. Yo creo que aquí al menos uno debe tenerle miedo. Yo sé que aquí hay muchos valientes, pero al menos uno debe tenerle miedo a las arañas. Una tarántula, quise conseguir, les prometo que quise conseguir una tarántula y traerla aquí. Y a lo mejor hasta me la ponía en la mano, que me da cosa, ¿verdad? Pero imagínate que les dijera, a ver, les voy a pasar una tarántula, y que se las comenzara a pasar. Yo sé que varios de ustedes de repente se acordarían que siempre sí tenían miedo a las arañas, ¿verdad? Y bueno, en una ocasión hicieron una investigación, un estudio, y dividieron a un grupo de personas en 4 grupos. A los primeros les dijeron, miren, esta tarántula la tenemos aquí, está atrapada en una jaulita, la pueden ver. Al primer grupo le dijeron, quiero que escriban y que comenten qué sienten al ver esa tarántula. Al primer grupo. Y algunos dijeron, siento miedo, me siento calambres, se me pone la piel chinita. Y comenzaron a expresar lo que sentían. Al segundo grupo le dijeron, hablen de la tarántula, pero no emociones, sino lo que piensan de la tarántula. Bueno, pues tiene 8 patas, es negra, está muy peluda, etc. Al tercero le dijeron, hablen de cualquier cosa que no tenga que ver nada con las tarántulas. No, pues hoy es domingo, está haciendo algo de frío, se me hace que va a ser un buen día, etcétera, ¿verdad? Cosas irrelevantes. Y al cuarto día dijeron, no digan nada, ustedes quédense callados. A la siguiente semana llegaron otra vez ese mismo grupo. Al primer grupo, el que había hablado de lo que habían sentido con la tarántula, ese grupo, bueno, a todos los pusieron con la tarántula, pero ahora la tarántula estaba libre. Ahí estaba, hagan de cuenta que estaba aquí la tarántula moviéndose. Y todos aquí observando, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que sintieron? ¿Qué creen que sucedió? Algunos pues, se habrán espantado, se habrán alejado, se habrán hecho del baño en los pantalones. ¿Qué habrá pasado? Bueno, el primer grupo al que les pidieron que mencionaran lo que habían sentido, algunos de ellos le perdieron el miedo.
Y algunos hasta llegaron a tocar la tarántula, a agarrar la tarántula. Los que habían, pero todos los demás grupos seguían sintiendo esa misma aberración a la tarántula. Y esto, además de otros estudios que hicieron, lo que demostró es que cuando tú nombras lo que estás sintiendo, eso te ayuda. Esa es una puerta para poder vencer esa emoción que tú estás sintiendo. Tú quieres salir de la emoción que tú estás sintiendo, habla de esa emoción, nómbrala, menciónala. Por eso muchas veces tan solo el ir y platicar con una persona y decirle: ¿sabes qué? Me siento traicionado. Me siento traicionado por esto y esto y esto. Me siento herido por esta situación. Mira, tan solo eso es el inicio de tu sanidad. Es el inicio de poder ser libre de esa situación. Tienes que nombrarlo, comienza nombrándolo, ¿verdad? Recuerda, tus emociones son válidas, son reales. Está bien que te sientas así, ponles nombre, nómbralas. Mira, no es algo espiritual decir no siento nada. No, si sientes de algún modo y quieres arreglar eso, menciónalo. Me siento herido, me siento dañado, me siento lastimado. Está bien que te sientas así, pero no te quedes ahí. Está bien que te sientas así, pero no te quedes ahí. Ahora, recuerda, tus emociones son o lo que estás sintiendo es válido, pero no es permanente, no es para siempre. Quizá te sientes desesperado, sin esperanza, pero nómbralos. Ahora, no es permanente lo que estás sintiendo. Entonces, de la misma manera, cuando tú te estás sintiendo de alguna manera, no es bueno que tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales, porque a veces tomamos decisiones permanentes en una emoción que al rato ya no la voy a sentir. Y hoy me siento así, entonces tomo una decisión y no, ya me voy de esta iglesia, porque en esta iglesia nadie me habló y en mi cumpleaños ni me dijeron nada. Me voy de aquí, ¿verdad? Y una emoción que quizá en ese momento sentiste algo y pierdes la bendición que Dios tenía para tu vida. O no, es que ¿cuántas veces hemos huido de situaciones y tomado decisiones permanentes cuando teníamos una emoción temporal? Y a lo mejor dices: esta relación ya la voy a dejar. Dejas el matrimonio, te sientes amenazado y dejas quizá un buen negocio, o dejas una relación, ¿verdad? Sales corriendo y tomas una mala decisión por una situación que no es permanente. Mira, en los tiempos más oscuros puedes sentir aún que la vida no vale. ¿Para qué seguir viviendo? Y puedes querer tomar una decisión permanente por algo que estás sintiendo de manera temporal. Lo que estás sintiendo no es para siempre. Y déjame decirte, yo estoy seguro que más de uno en algún momento hemos sentido ese deseo de: se me hace que si me voy, ni me van a extrañar. Quizás hasta les haga un bien, mejor me voy, ¿verdad? Y déjame decirte, es la misma voz del infierno hablándonos y diciéndonos: mejor quítate la vida. ¿Para qué seguir así? ¿Para qué seguir sufriendo? ¿Para qué seguir con este dolor? Mejor quítate la vida, cuando no nos damos cuenta que el siguiente dolor va a estar peor, ¿verdad? Y que es la misma voz del diablo que nos está diciendo: ¿para qué seguir adelante? Cuando Dios dice su palabra que Él nos escogió antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra mamá, de que Dios tiene un propósito y un plan perfecto para cada uno de nosotros, que aunque estemos atravesando un tiempo difícil, que podamos recordar que en Dios siempre hay un propósito, siempre hay una razón por la cual, si el día de hoy tú estás vivo, es porque Dios tiene un propósito para ti. Es porque todavía hay planes para tu vida. Si tú todavía sigues respirando, ustedes saben, ya pasaron algunos años, 2, 3 años de una temporada tan difícil que atravesamos como humanidad, la pandemia, cuando perdimos a muchos amigos, familiares, y seguimos aquí, gracias a Dios aquí estamos. Dios tiene un propósito. Si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dice la palabra del Señor que somos la obra maestra de Dios, que Él nos creó y que Él nos creó con un propósito, y que Él preparó, que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí están, Dios ya las preparó. Eso es el plan de Dios para nuestra vida. Si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito. Y sabes, tus emociones son válidas, tus emociones son reales. Dios te las dio, pero no debemos dejarnos gobernar por ellas. Tus emociones son válidas, pero no son permanentes. Recuerda, no son para siempre. No las vas a tener todo el tiempo, no te vas a sentir igual. Está bien sentirse así, pero no te quedes ahí. Está bien que tus emociones merecen espacio,
pero no el control de tu vida. No permitas que tus emociones te controlen. No permitas que no seas una persona emocional que todo el tiempo se guía por sus emociones. Ahora, la segunda verdad es que puede parecer que ya no hay esperanza, pero en Dios siempre hay esperanza. Di conmigo: en Dios sí hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Y mira, yo le pido a Dios que esta sea una buena palabra que traiga esperanza a tu vida. Y vemos cómo Jeremías en el versículo 20 dijo: el ánimo se me viene abajo, se me vino abajo. Pero luego dice este versículo, y estos versículos quiero que traigan esperanza a tu vida. Dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Dice: aún me atrevo, y mi anhelo, y yo te animo, atrévete el día de hoy a tener esperanza. Atrévete a tener esperanza. Dice: aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Otra traducción dice: algo me viene a la memoria. ¿Qué se acordó Jeremías? ¿Qué fue lo que le dio esperanza? Recuerda que antes estaba hablando de cómo él se vino abajo, cómo se había sentido tan mal, se sentía que estaba en la oscuridad, quizá en un pozo de desesperación, no sabía qué hacer, pero dice: pero me atrevo. Dice: aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Primero, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Recuerda, el fiel amor del Señor nunca se acaba. El amor de Dios, mira, es infinito. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te deje de amar. Dios te va a seguir, Dios te ama incondicionalmente. Así es nuestro Padre, así es nuestro Dios, te ama de una manera incondicional. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana tú puedes ver la misericordia de Dios. Cada mañana es como una persona nos compartía y nos decía: es como si tú tuvieras una hoja en blanco. Cada mañana es una hoja en blanco. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Dios nos dice: hijo, nueva oportunidad. Y te levantas y Dios te dice: hijo, es una nueva oportunidad. Adelante, adelante. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Adelante, hijo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me siento sin esperanza, quizá tú puedes decir: me siento sin esperanza, deprimido, camino en la oscuridad, no tengo ninguna esperanza. Pero haz lo mismo que hizo Jeremías. Aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo, en medio de los momentos más oscuros, me acuerdo de la fidelidad, del amor de Dios, que su fidelidad es grande, que su fidelidad es incomparable, que su amor es eterno, que su amor nunca cambia, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es el amor del Señor. Es infinito. Las misericordias son nuevas cada mañana. Así que, ¿qué haces cuando todo lo ves negro? ¿Qué hacer cuando estás atravesando una temporada donde todas las situaciones las ves negras? Bueno, primero reconoce, llama las cosas como son, ¿verdad? Nómbralas, decíamos. Y segundo también, pide ayuda. Reconoce que necesitas ayuda. Di: necesito ayuda, ayúdenme por favor. Levanta tu mano. Mira, hay una frase que yo a veces le comento a mi esposa y no le gusta mucho. Es una frase que dicen muchos los americanos, que dice: no news, good news, ¿verdad? No hay noticias, no me dices nada, significa que todo está bien, ¿verdad? Yo creo que todo está bien. Y cuando vemos que nadie levanta la mano, bueno, pues a estar bien la situación, ¿verdad? Pero cuando estás atravesando una situación, levanta la mano, pide ayuda, clama y di: amigo, échame la mano, estoy atravesando un tiempo difícil. Mira, y cuenta tu situación, comparte lo que tú estás viviendo. Mira, lo comenté anteriormente, pero pedir ayuda no es señal de debilidad. Pedir ayuda no es señal de debilidad, sino es una señal de sabiduría. Es sabio pedir ayuda. Si te sientes mal, si estás sintiendo un problema de salud, si de repente sientes, por ejemplo, algo en el corazón, si alguien aquí comenzara a sentir algo en el corazón y de repente sientes algo en el brazo, ¿verdad? Ni modo que digas: ay, ahorita se me pasa. No, ¿qué tienes que hacer? Oigan, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo mareado, ayúdame, ¿verdad? Hay que pedir ayuda. Te estás sintiendo mal, levanta la mano, pide ayuda. Necesito ayuda, ayúdenme, por favor, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué puedes hacer? Habla con un amigo. Habla, como decían en ese comercial, habla con quien más confianza le tengas. Habla con un amigo, habla con un consejero en tu grupo. Habla con el líder de tu grupo.
platica con él la situación. Cuando estamos comentando, ¿verdad?, en los grupos, alguien necesita una situación por la cual oremos, y de repente todos sin problemas. Yo digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para no tener ningún problema? ¿Y por qué quieres que oremos? No, yo bien, todo bien, ¿verdad? Pero por dentro están que no pueden. Si tienes una necesidad, levanta la mano, ayúdenme a orar por esto. Estoy deprimido, estoy angustiado, estoy preocupado, estoy atravesando una situación difícil. Ahora, eso no significa que le abras tu corazón a todo mundo, ¿verdad? Y lo publiques por Facebook y ayúdenme porque me acabo ¿verdad? Y comiences a decir, Regina me dio una golpiza y yo ya no sé qué hacer. Y no es necesario mencionarlo en el Facebook, ¿verdad? Mejor necesitas hablar con un buen amigo, necesitas hablar con una persona que te pueda ayudar, que te pueda orientar, ¿verdad? Necesitas hablar con un doctor, con un consejero. A lo mejor un doctor te dice, usted tiene un problema de salud, como te comentaba, quizá tu situación es una cuestión de salud, tienes deficiencia, necesitas quizá ir con el nutriólogo, necesitas quizá caminar más, comenzarte a mover. Tu problema es que estás todo el tiempo sin movimiento, ¿verdad? Necesitas quizás hacer un poco de ejercicio, exponerte al sol, estar en un grupo de conexión, en un grupo como los grupos alfa, ¿verdad? Donde podemos platicar, donde podemos comentar nuestras necesidades, orar. En los hombres, los sábados aquí a las 8 de la mañana, que tenemos los hombres de valor y que compartimos nuestras necesidades. Quizás es algo que tú necesitas hacer, ¿verdad? Estar en un grupo. Yo la verdad no sé cómo le hacen las personas que viven solas, que viven aisladas. Todos necesitamos compartir nuestras necesidades, nuestras luchas. Necesitamos de un buen amigo, de alguien con quien compartirlo, ¿verdad? Que puedes decir, mira, ora por mí, ayúdame en esta situación, estoy atravesando esto, ¿verdad? Y sí, quizá ya oraste, ya alabaste, ya confiaste en el Señor, ya descansaste en el Señor, pero tienes que recordar, ¿verdad? Lo bueno que Dios ha sido. Y mira, cuando recuerdas, como lo hizo Jeremías, él estaba atravesando un tiempo difícil, pero llegó un momento en que él dijo, pero recuerdo, me atrevo a tener esperanza porque recordé esto. Y yo me imagino que él estaba, imagínate, ¿cómo te imaginas una persona que está deprimida? ¿Está así? ¿Cómo está? ¿Con los hombros levantados, erguidos, o así? ¿Verdad? Así, deprimido, a lo mejor con la cabeza agachada, hablando fuerte o hablando así. ¿Cómo estás? Bien. Pues más o menos, llevándola. Como algunos antes decían mucho, ¿cómo estás? Pues estoy, que ya es ganancia, ¿verdad? Ahí la llevo, ahí peleando, como dicen, peleando la buena batalla. Pues, híjole, pues, como que la vas perdiendo, ¿no? Porque no te ves muy bien. Y a lo mejor estamos así, pero yo me imagino que él dice, me siento abatido. Se me vino, ¿cómo dice? Bueno, él habló de que se sentía desanimado, ¿verdad? Se sentía desanimado. Pero imagino que cuando él dijo, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza, de estar así y estar contando todas sus luchas, dice, pero no obstante, me atrevo a tener esperanza. Seguramente se levantó y dijo, bueno, voy a confiar en el Señor, y comenzó él a declarar lo que dice, ¿verdad? No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Cambió su postura. Y una de las cosas que muchas veces tenemos que hacer es cambiar la postura. A lo mejor te sientes deprimido, te sientes desanimado, pero comienza también cambiando tu postura. Bueno, pero voy a confiar en el Señor, voy a recordar lo que dice la palabra de Dios. Cambió su postura, porque es cierto que tu postura refleja tu estado de ánimo, pero también puede modificar tu estado de ánimo, tu postura, cómo te pones. Imagínate que él dijo, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y tal vez él dijo y levantó las manos y comenzó a recordar y a declarar lo que la palabra de Dios dice. Y cuando tú levantas las manos al cielo, en todas partes, cuando alguien levanta las manos, ¿qué significa? Si tú de repente sientes que alguien te pone atrás algo como tipo pistola, ¿qué haces? No importa si estás en China, si estás en Uruguay, si estás en Argentina, donde estés, te ponen una pistola, levantas las manos. Es una señal de rendición, me rindo. Y cuando te rindes, o también es una señal cuando mete gol tu equipo,
o alguien gana, o tú ganas en la empresa, lo que sea, lograste ese objetivo, ¿qué haces? Levantas las manos, ¿verdad? En señal de victoria. Ahora, cuando tú levantas las manos al cielo, le estás diciendo al Señor: Señor, me rindo, yo ya no puedo. Esto lo pongo en tus manos. Pero también es una señal de victoria, porque cuando tú te rindes a Dios, Dios te da la victoria. Cuando tú le dices al Señor: Señor, yo ya no puedo, me rindo, te entrego mi vida, ¿verdad? Es una señal de victoria, es una postura que refleja la confianza, la confianza en el Señor. Sí, eso significa levantar los brazos al cielo, ¿verdad? Y lo que me gusta es que al rendirte a Dios, tú encuentras la victoria en el Señor. Y fíjate lo que dice este versículo. Dice: me digo a mí mismo. El versículo 24 dice: me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, en Él esperaré. Sabes, hay ocasiones en que te tienes que predicar a ti mismo. Tú te predicas a ti mismo, te hablas a ti mismo. Este versículo dice: el Señor es mi herencia. Dios, yo estoy confiando en ti, Padre. A lo mejor nadie me heredó nada, a lo mejor no tengo otra cosa, Padre, pero tú eres mi herencia. Tú estás conmigo. Te comienzas a hablar, ¿verdad? Bueno es el Señor, tú eres el Señor. Quienes esperan en ti, Padre, con todos los que te buscan, bueno es esperar calladamente la salvación del Señor. Mira, a veces lo que tienes que hacer cuando estás muy deprimido es comenzarte a predicar, comenzar a declarar lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante por eso la palabra de Dios dice que no se aparte de tu boca la palabra del Señor, este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en ella. Te tienes que predicar qué es lo que te dices a ti mismo. Pero si tú dices: no, nos va a ir re mal, la situación está bien complicada, y ahora con los aranceles, y ahora con esto, y ve todos los problemas que hay, si tú comienzas a hablar de todo eso, ¿cómo te vas a sentir? Pero tienes que predicarte a ti mismo. Dile a tu vecino: predícate a ti mismo. Dile: predícate a ti mismo. Dile, Jesús, a la persona que está a tu lado: predícate a ti mismo, ¿verdad? Nos tenemos que hablar, ¿verdad? Tú, Señor, eres mi escudo. ¿Qué es lo que te predicarías a ti mismo? Yo no sé tú, pero yo comenzaría a decir: Señor, tú eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Gracias, Dios. Si yo estuviera deprimido, sí, Señor, me siento deprimido, pero Dios, el día de hoy quiero confesar que en ti soy más que vencedor, que tú me guardas, que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Estoy hablando varios salmos de la palabra de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Señor, gracias porque en ti puedo confiar. Tú eres mi pastor, nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me vas a hacer descansar. ¿Qué te predicas a ti mismo cuando estás atravesando una temporada de depresión? Te hablas a ti mismo, hablas la palabra del Señor. Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Querida familia, predícate a ti mismo. ¿Qué es lo que te estás diciendo a ti mismo? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mira, tus sentimientos son válidos, tus emociones son válidas, pero no son permanentes. Si te sientes sin esperanza, no te vas a sentir así todo el tiempo. Quizá te sientas sin esperanza, pero con Dios siempre hay esperanza. Con Dios siempre hay esperanza. Dice su palabra: por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te puede separar, ni una depresión te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué estás permitiendo que te deprima? Predícate a ti mismo, háblate a ti mismo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Mira, ahora con todo esto va a resolver la situación que estoy sintiendo. No lo sé. Yo sé que una predicación de 40, 50 minutos no cambia una situación así, pero yo le pido a Dios, como estábamos leyendo, una buena palabra alegra el corazón. Y yo le pido a Dios que esta palabra traiga esperanza a tu vida.
quizá es un proceso, ¿verdad? Quizá es un proceso. Yo les comenté que hubo una temporada en mi vida muy, muy difícil. Y en esa temporada sí, vinieron pensamientos hasta de suicidio. Yo no sé si tú has escuchado yo sé que todo tipo de personas, pero también pastores, ¿verdad?, que se han quitado la vida. Y yo hubo un momento donde yo dije, bueno, igual y ni me extrañan. Quizás hasta sea lo mejor, ¿verdad? Lo mejor para todos, y ya me quito de esta angustia, de esta depresión, de esto que estoy sintiendo. Quizás me sentía muy mal. O me sentía muy mal, me sentía muy, muy mal. Pero en ese tiempo, una de las cosas que hice fue levantar la mano. Ayuda, amigos, ayúdenme, oren por mí. Y hubo amigos que oraron por mí, amigos pastores que platicaron conmigo, que oraron conmigo, que me dieron palabras, que me ayudaron, que estuvieron conmigo. Busqué esa ayuda, ¿verdad? Busqué estar en un círculo de pastores, poder platicar, poder conversar, porque eso te ayuda mucho. Comencé a hacer cambios también de alimentación. Busqué moverme un poco más. Hice cambios en mi rutina. Comencé a hacer diferentes situaciones, ¿verdad? No solamente fue una cosa, y no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Y quizá tú necesites hacer cambios. ¿Qué cambios necesitas hacer? De todo lo que te he hablado, quizá lo necesitas hacer todo. Me comencé a hablar, a recordar, a tener siempre presente la palabra del Señor, recordarla, leerla, cuidar lo que estás pensando. Qué tan importante es lo que uno piensa, lo que te dices a ti mismo. Qué mejor que estar declarando lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Porque mira, tus emociones son válidas, pero no permanentes. Está bien sentirte así, pero no que te quedes ahí. Está bien que te sientas así, está bien, pero no te quedes ahí. Pareciera que no hay esperanza, pero con Dios siempre hay esperanza. Así que el día de hoy es mi oración, que esta palabra sea una palabra que haya traído esperanza a tu vida. Quiero invitarte a ponerte de pie. Si gustas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre celestial, Señor, toca nuestros corazones. Somos sinceros, somos transparentes delante de ti, Señor. Sabemos que esta es una situación, es una pandemia donde muchas personas, quizás sin reconocerlo, como yo cuando estaba en la universidad, no me había dado cuenta, pero estaba atravesando una temporada de depresión. Muchos están atravesando una temporada difícil. Y mientras estamos orando, quizá el día de hoy tú estás atravesando una temporada difícil, o alguien que tú conoces, o alguien en tu casa, y tú puedes decir: sí, la depresión está en mi casa. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, llamarlo como es. Estoy deprimido, he caído en la depresión, me siento así, necesito ayuda. O en mi casa hay alguien que está en depresión, necesitamos ayuda. No sé qué hacer, no sé cómo ayudarlo quizá. Quiero invitarte a que levantes tus manos y le digas: Señor, ayúdame. Quizá en tu casa hay alguien que está atravesando esto, o quizá tú mismo, y le puedas decir: Dios, ayúdame, ayúdame, Padre. Que esta sea una buena palabra que traiga libertad a mi vida. Necesito ser libre de la depresión. Señor, declaro, Padre, que tú haces un milagro y tú rompes cadenas, Señor. Sé, Padre, que en algunos casos es un proceso, que no es algo tan simple como una oración, sino quizás son muchas oraciones. Recordar tu palabra, como hizo Jeremías, que se sentía en el hoyo. Quizá muchos el día de hoy se sienten en la oscuridad, en el pozo de la desesperación. Que el día de hoy puedan levantar sus manos y decir: Dios, ayúdame. Y puedan buscar ayuda, quizá con un profesional, quizá con un consejero, pedirnos ayuda, con un buen amigo, con un médico, porque quizá es una situación del cuerpo. Padre,
Señor, trae libertad. Declaro el día de hoy libertad y sanidad y restauración en la vida de cada una de las personas que están aquí, de las personas que nos están viendo también en la transmisión. Señor, tú eres un Dios todopoderoso. Padre, que no queramos vivir la vida solos, que podamos unirnos, buscar otras personas que puedan orar por nosotros, que nos puedan animar, que nos puedan recordar lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres Dios real, vivo y poderoso, Señor. Declaro libertad y declaro restauración. Gracias, Señor, por lo bueno y poderoso que tú eres, Señor. Trae libertad y trae restauración el día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.